¿Qué tal? Muy buenas. Pues empezamos con los vídeos de ejercicios de nuestro último tema, que es el del motores de corriente continua. En este primer problema, que hace una barbaridad el día de vídeo, acabo reventado. Tenemos un motor de corriente continua conectado con derivación en paralelo. Tenemos que su potencia son 50 caballos, que su tensión de alimentación nominal son 250 voltios, que su velocidad nominal son 1200 revoluciones por minuto y queremos calcular para tres valores de corriente de carga distinta cuál será su velocidad de rotación y obtener también la curva característica de velocidad frente a par inducido para estos valores de corriente. Pues además conocemos la curva de Fn inducida con respecto a corriente de campo para 1200 revoluciones por minuto. Bueno, pues una vez presentado el problema, nos ponemos a resolver el primer apartado. Deciros que este problema se corresponde con el ejercicio 8 de las transparencias. Para calcular la velocidad para estas tres corrientes de carga, lo primero que voy a hacer es obtener cuál es mi corriente IF, ¿vale? Que tenemos en nuestro circuito inductor. Recordaros que ahora el sentido de las corrientes al estar trabajando en modo o motor cambian su sentido, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es calcular mi corriente de campo. ¿Por qué voy a calcular la corriente de campo? Pues como en el funcionamiento con motor esta tensión es constante, mi corriente de campo va a ser constante también siempre. Con lo cual yo voy a poder obtener la Fn inducida para esta corriente de campo de mi curva de magnetización y teniendo en cuenta que el flujo magnético es constante, pues voy a poder determinar aplicando la igualdad de EA(n) partido EA0 n sub 0 para estas condiciones de operación voy a poder despejar esta velocidad n, ya que voy a obtener de aplicar la segunda ley de Kirchhoff pues mi tensión aquí. Con lo cual necesito de mi curva de Fn este valor de E sub a sub 0, que para ello necesito conocer mi sub f. Voy a tener que resolver la segunda ley de Kirchhoff para obtener esta E sub a, y aplicando esta condición que puedo aplicar cuando el flujo magnético es constante, cuando las condiciones de flujo son constantes, voy a resolver la velocidad n para cada una de mis tres corrientes de carga. ¿Cómo puedo calcular esa I sub f? Bueno, pues sé que por la ley de Ohm tengo que... Uy, ha muerto el rotulado gordo. Vamos a cambiarlo. Sé que mi VT es igual a RF por IF. Pues de aquí voy a poder despejar mi IF, que será igual a VT entre RF. Es decir, 250 entre 50 ohmios, ¿verdad? Que vale mi resistencia, y me da que mi IF son 5 amperes. Una vez que conozco mi sub F, lo único que tengo que hacer es, me vengo a mi curva de magnetización y en aquel punto donde corte para ese I sub F igual a 5 amperios, me permite determinar mi, os recuerdo que esto era para 1200 revoluciones por minuto, me permite obtener mi E sub A 0, ¿vale? Que son 250 voltios. Y estas condiciones van a ser constantes para cada uno de mis tres corrientes de carga. Lo único que tengo que hacer ahora es resolver este circuito tres veces para cada uno de los valores de carga que tengo en el enunciado y determinar esta Fn inducida y aplicar pues la igualdad que tenemos arriba. ¿Vale? Ya conocemos también esto que es 1200. Pues me dispongo a resolver mi problema. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál será nuestra segunda ley de Kirchhoff? Bien, pues tendremos que VT es igual a RA por IA más mi Fn inducida. ¿IA cómo la determino? Pues bien, como conozco
I sub L y conozco I sub F, pues lo único que tengo que hacer es para cada uno de estos casos, ¿vale? Esta expresión de aquí. He aplicado primera ley de Kirchhoff en este nudo. Pues tendré una I sub A para el caso de 100 amperios, que será igual a 100 menos 5 de 95 amperios, una I sub A para el caso de 200 amperios de 195 amperios, y para el caso de I sub A igual a 300 amperios de la I sub L, pues mi I sub A será igual a 295 amperios. Una vez que conozco estas tres corrientes, lo único que tengo que hacer es despejar de esta expresión mi FEN inducida, y ya conoceré esta FEN, esta de aquí, para cada una de mis condiciones de operación, ¿vale? Pues voy a borrar en esta parte de aquí, ¿vale? Y obtengo de la segunda ley de Kirchhoff la FEN inducida para cada uno de los valores anteriores, que tendré que mi E sub A cuando la IL es 100 amperios es igual a 244,3 voltios para el caso de mi E sub A de 200 amperios de la I sub L, 238,3 voltios. ¿Qué podemos comprobar? Podemos comprobar que estos resultados tienen sentido porque mi FEN va disminuyendo a la vez que va aumentando mi corriente I sub A, lo cual tiene sentido porque esta caída de tensión cada vez pues, es mayor. Y por último, 232,3 voltios. Pues bien, conocida está E sub A, conocida está N sub 0 y conocido mi E sub A del numerador, yo puedo despejar la velocidad para cada una de estas condiciones. Obtengo de la expresión de arriba, ¿vale? Mi N para cada una de las condiciones anteriores como E sub A por N sub 0, donde esté 1200 revoluciones por minuto, partido mi E sub A 0, que es igual a 250 voltios. Y ahora voy sustituyendo cada uno de estos tres valores en este término de aquí y consigo obtener la velocidad para cada una de mis corrientes. En el caso de 100 amperios de IL, mi velocidad son 1172 revoluciones por minuto. En el caso de 200 amperios sería igual a 1143 revoluciones por minuto. Y en el caso de n igual a 300 amperios, mi velocidad es igual a 1115. Esperable, ¿no?, que la velocidad fuera disminuyendo cuando iba aumentando el par mi corriente I sub A. ¿Por qué? Porque el flujo magnético permanece constante. Si mi FEN disminuye, teniendo en cuenta que la FEN dependía de parámetros de la máquina, flujo magnético y I sub A, si mi flujo permanece constante y mi I sub A va... la liga de la velocidad, ¿vale? Como el flujo permanece constante y la FEN va disminuyendo cuando va aumentando la corriente de carga, pues mi velocidad tiene que disminuir, ¿vale? Con lo cual esto nos corrobora pues, que los resultados que hemos tenido por lo menos tienen un cierto sentido, y es que cuando va disminuyendo mi FEN, al aumentar la corriente de carga porque aumenta esta caída de tensión, pues la velocidad va disminuyendo, ¿vale? Disculpad la idea de Goya de poner ahí la corriente. Bien, pues con esto dejaríamos resuelto nuestro primer apartado. Ya tenemos nuestra velocidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a proceder a calcular, a obtener nuestra curva de velocidad para cada par inducido en cada caso. Como ya tenemos la velocidad, lo único que nos faltaría por calcular pues es nuestro par inducido para cada una de las condiciones anteriores. ¿Y cómo puedo calcular mi par inducido? Bien,
Pues sabemos que si no tenemos pérdidas mecánicas, nuestra potencia mecánica, es decir, nuestra velocidad por par inducido va a ser igual a E sub A por nuestra corriente I sub A. ¿Vale? Vamos a tener esta igualdad. ¿Y yo qué voy a poder hacer? Pues voy a poder despejar mi par inducido para cada uno de los valores de mi Fn, de mi corriente y de mi velocidad, ¿vale? La cual tiene que ir en radianes por segundo, por lo cual tendremos que esta velocidad n multiplicarla por 2pi y dividirla por 60, ¿vale? Simplemente despejamos en esta expresión para cada uno de los tres valores que tenemos y obtenemos nuestro par inducido para cada uno de ellos. Para el caso de 100 amperios, nuestro par inducido es igual a 189 Nm. Para el caso de 200 amperios, nuestro par inducido es de 388 Nm, cual tiene sentido porque va aumentando nuestra corriente IA. Y para nuestro caso de 300 amperios, nuestro par inducido es 587 Nm. ¿Vale? Pues ahora deberíamos, con estos tres valores, pues representar nuestra curva par inducido con respecto a la velocidad. Y como era de esperar, pues se trata de un motor con excitación en derivación y tendrá una forma lineal. Nuestra velocidad irá cayendo con respecto al par inducido. Bueno, pues con esto termina, ¿vale? La línea la he dibujado para que lo veáis aproximadamente. Tendréis que hacer coincidir estas tres parejas de velocidad par inducido, pues representarlas en vuestra gráfica. Con esto termino el primer vídeo destinado a los motores de corriente continua. Espero que lo hayáis entendido bien y a continuación pues voy a proceder a grabaros 2 vídeos más de funcionamiento motor de las máquinas de corriente continua. Un saludo.